Muy bien, tenemos aquí desde México a Carlos Partida, que es director de técnicas de trading. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por invitarme a este evento. Aquí estamos ansiosos de dar nuestra presentación y compartir información con todos los traders que nos siguen. ¿Qué tal? Tienes un montón de seguidores aquí ahora en México porque se ha apuntado un montón de gente de Latinoamérica y ahora más o menos ya es un poco el despertar ahí, poquito a poco, cada vez va a haber más gente de Latinoamérica, así que súper bien. Lo digo por si quieres aprovechar para saludar a tus compatriotas. Sí, mando un saludo a todos los traders que nos siguen de América Latina. Tenemos cada vez más, tenemos más de 20,000 suscriptores ya en nuestra lista de Muy bien. Perú, Colombia, México y diferentes países. Y también de España tenemos bastantes suscriptores. Estupendo. Bueno, voy a hablar un poquito de Carlos Partida, para los que no le conozcáis. Carlos ha estado ya con nosotros, pues por lo menos 3 veces, ¿verdad? En el Forex Day. Sí, así es. Estupendo. Y bueno, es ingeniero de electrónica, comenzó a trabajar en los mercados financieros en California en el 2008. Qué bonito California, ¿verdad? Yo estuve en San Francisco hace un par de añitos, súper, bueno, visitando todo California y súper chulo, qué bonito. Carlos es director de tácticas de trading y especialista en estrategias para detectar las huellas de los traders institucionales con clientes traders clientes en España, México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Y bueno, pues publica sus análisis en los sitios más importantes para los traders de habla hispana. Bien, Carlos, os hago siempre unas preguntitas que nos sirven para conoceros mejor. ¿Cómo empezaste en esto? Allá por el 2008, hace casi 12 años, yo había estado trabajando como ingeniero de sistemas y entre los clientes que teníamos un fondo de inversión privado donde le dábamos servicio a sus servidores. Allí desarrollé amistad con el gerente y él fue el que me animó a moverme de sistemas a finanzas. Comencé colaborando con ellos primero de medio tiempo, Sí, después de tiempo completo sí. y desde entonces me he dedicado a fondo a las finanzas. Ellos se especializaban en acciones americanas. Sí, sí, Poco sí, sí. después abrí mi primer cuenta también de Forex. Como un Sí. año después, 6 meses después de eso, abrí mi primer cuenta de futuros en el exchange centralizado, el CMI en Chicago. Y a partir de entonces dejamos los sistemas por un lado para dedicarnos a las finanzas. Qué bueno, estupendo. Vale, ¿y cuál piensas que es el mayor obstáculo para conseguir ser un trader rentable? Hay dos obstáculos que son los principales. El primero es tener un conocimiento bien de cómo funcionan los mercados. Como cualquier negocio, para tener éxito tenemos que entenderlos cómo funcionan. Y uno de los problemas que he visto con la mayoría de los traders que comienzan es que agarran una pequeña táctica que llaman estrategia, como una vela envolvente, una señal de divergencia, y se pueden realizar trading basado en una señal que es demasiado pequeña para darnos realmente consistencia. Como aprende uno a ser mecánico, ingeniero, abogado, necesita uno un entrenamiento más serio. El segundo problema y más importante es las ansias que tenemos todos como traders de siempre estar en el mercado. De Sí, sí, todo sí. tiempo creemos que como es nuestro trabajo, y muchos venimos de trabajos donde tenemos que realizar ciertas tareas diarias, si no estamos en un trade sentimos que no estamos haciendo nada. Es una muy buena connotación esa, porque, a ver, ha salido más o menos a lo largo de todas estas entrevistas, pero no tan directa como lo estás diciendo tú, es decir, esa necesidad, ¿verdad?, de estar en los mercados. Yo también la comenté, que cuando estábamos, bueno, te habrá pasado a ti, cuando empecé, pues viendo la serie de televisión y con el portátil al lado, ¿eh? No vaya a ser Así que me es. ocurriera algo. Sí, así es. Y algo que me marcó en mi carrera como trading al principio fue precisamente cuando abrí mi primer cuenta de futuros. En aquel entonces, todos los brokers de futuros estaban en Chicago y el mínimo para abrir una cuenta eran $3,000. Entonces abrí una cuenta, pero para enviar el dinero tenía uno que ir al banco personalmente y hacer un envío. Entonces abrí mi primer cuenta y dije, bueno, voy a practicar algunas estrategias de intradía que ya conozco en acciones. Logré duplicar la cuenta en un par de meses haciendo trading con mucho cuidado. Pero entonces caí en una sobreconfianza. Y dije, bueno, si ya la dupliqué una vez, la puedo duplicar de nuevo. Y ahora comencé a entrar en trades más riesgosos. El mercado había cambiado, ya no había tantas oportunidades, pero yo empecé a forzar trades para ganar una gran cantidad de dinero rápido. Entonces empezó a disminuir mi cuenta. Si disminuía por debajo de los $1,000, tenía que enviar nuevamente dinero e ir al banco. Claro, porque estabas debajo de las garantías. Claro, y no solamente perdí lo que había ganado, sino reduje mi cuenta hasta como $1,100. Entonces dije, bueno, me queda un solo trade.
Si lo pierdo, tengo que ir a volver a hacer un envío de dinero. Entonces, esperé un trade de alta probabilidad. Me tomó como unas 6, 7 sesiones. Siempre hay probabilidades de perder, pero finalmente hubo un trade donde, como decimos, todas las estrellas se alinearon. Fue un trade en el petróleo crudo. Entré en una operación y en unas horas tenía una ganancia como de $1,800 porque tenía que hacer trading con contratos grandes. No había mini contratos en aquel entonces. Claro, sí. Más tarde se continué haciendo trading con mucho cuidado. De repente caía otra sobreconfianza y cayó una serie de pérdidas. Entonces recordé la experiencia que me había pasado y nuevamente esperé un trade de alta probabilidad. En esta ocasión me tomó como 5 sesiones y curiosamente pasó el desastre, lamentablemente en Japón, el tsunami. Entonces el movimiento del Dow usualmente se movía entre S2 y R2, pero ese día cayó hasta el pivote S4. Allí tuve una reversa y dije, bueno, esta es una buena oportunidad, el movimiento está muy sobreextendido. Y nuevamente tuve buenas ganancias en ese trade. Entonces, desde entonces aprendí que el estar haciendo más trading, forzando trades, no lleva a más ganancias, sino el ser pacientes y esperar las buenas oportunidades. Vaya domingo y lunes fue ese, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Carlos, ¿cualquier persona puede hacer esto o hay que ser un Superman? Un poco relacionado con lo que acabamos de hablar, pero... Sí, no, siento que cualquier persona puede aprender, sobre todo si le dedica el tiempo. Vivimos en la actualidad en un tiempo donde se han desarrollado técnicas de enseñanza muy avanzadas y por eso existen instituciones donde cualquiera que quiera convertirse en un mecánico, en un abogado, en un ingeniero, ya hay un programa para que lo logre. Lo mismo el trading. Además, tenemos acceso a la información en una computadora minuto a minuto, segundo a segundo, de cómo se van moviendo los precios en los mercados financieros y cómo van saliendo las noticias importantes que los van a impactar también. Por lo tanto, lo único que necesitamos es dedicación. Como les he dicho a algunos de mis alumnos, si la pasión que tienes, por ejemplo, por el fútbol, y si te pregunto ahorita, ¿cómo va tu equipo favorito? ¿Cómo quedó en el partido pasado? ¿Con quién se va a enfrentar la próxima semana? ¿Quiénes están al frente en el campeonato de goleo? Sabes exactamente lo que está pasando. Si esa pasión se la dedicas al trading, conoces así y así estás familiarizado con los instrumentos financieros, sabes cuándo van a salir las noticias importantes que lo afectan, sabes cómo están los movimientos, si están en rangos, si está alcista, si está bajista, seguramente también tendrás muy buenos resultados. Estupendo. Bueno, vamos a una pregunta un poquito de actualidad. ¿Qué pasa con el COVID? Estamos en un escenario bastante turbulento. ¿Cuál piensas que es tu previsión a futuro sobre el COVID? Es muy interesante porque en marzo tuvimos una noticia que salió al público donde, sí, ya lo mostraré en mi presentación, donde 5 senadores de Estados Unidos están siendo investigados porque algunos de ellos formaron parte del comité que se reunió a puerta cerrada y determinó que tenía que haber un cierre en la economía total, que iba a afectar a los mercados financieros. Antes de que la noticia saliera al público, llamaron a sus instituciones financieras y les dijeron que liquidaran por completo su portafolio de millones de acciones. Entonces sabemos por esa noticia que es un hecho que algunas instituciones se enteraron primero del cierre de la economía y lograron salirse de sus posiciones. El mercado continuó cayendo en marzo. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal decidieron intervenir con un gran paquete de estímulo. Nuevamente, antes de que saliera la noticia, podemos ver en las gráficas una compra masiva de los traders institucionales en todos los sectores. Algunos sectores se han visto más beneficiados que otros, como el sector tecnológico y el sector salud. Los demás sectores están a la espera de que salga una vacuna que sea efectiva y aprobada. Una vez que eso suceda, veremos fuertes movimientos alcistas en esos sectores también. Sin embargo, el único riesgo que hay es ahora con el invierno que se acerca y las complicaciones de las enfermedades respiratorias. Si tenemos una segunda ola que no es controlada y es peor o igual que la primera, entonces podríamos revisitar los mínimos de marzo. Pero de controlarse la segunda ola, seguramente en años posteriores recordaremos como los mínimos de marzo, como el inicio de un fuerte mercado alcista, como sucedió en la crisis anterior del 2008. Y recordaremos estas como una de las mejores oportunidades que hemos tenido en nuestra carrera como traders. Interesante visión, un poquito contraria a la que han dicho algunos de los
traders que he entrevistado, así que hay un poquito de todo, para todos los gustos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Carlos, pues vamos ya con tu ponencia. Porque no quiero quitarte más tiempo para que todos Excelente. los espectadores puedan disfrutar de ti. Grandes Perfecto. oportunidades en la caída y recuperación de los mercados. Así que te dejo la pantalla, recordarte que terminamos a -5, o sea que desde -10 yo te daré algún avisito para que sepas que estás en los últimos 5 minutos. Así que puedes compartir ya tu pantalla. Déjame intentar compartir mi pantalla. Vamos a maximizarla. Es el botón verde, ¿verdad? Que pone Share Screen. Ok. Aquí está. Ahí estás. Mira, foto de Forex Day, además, muy corporativo, muy bien. Excelente. Así muy bien, arrancamos. Muy bien. Gracias. Bien, ya David hizo un magnífico trabajo en la presentación, por lo que vamos a pasar de lleno al material. Primeramente vamos a leer la nota legal. El material que vamos a cubrir es solo para propósitos educativos. En ningún momento vamos a dar ninguna recomendación específica de compra o de venta. La inversión en los mercados financieros con apalancamiento sabemos que pueden multiplicar la ganancia así como la pérdida y pueden ser apto para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo puede afectar adversamente tu estilo de vida. Estaremos cubriendo las grandes oportunidades que hemos tenido con la recuperación y la caída de los mercados y al final mostraremos algunas posiciones en las que estamos actualmente. Vamos a cubrir un tema un poco interesante. Hay 5 senadores por lo menos que están siendo investigados porque aparte de trabajar anteriormente para instituciones financieras, algunos de ellos, como el senador Richard Burr, formó parte del comité de inteligencia que decidió a puerta cerrada que iban a tener que cerrar la economía en Estados Unidos y esto iba a afectar severamente tanto la economía como los mercados financieros. Antes de que saliera la noticia al público, llamó a su institución financiera y liquidó su portafolio de 1.72 millones de dólares en acciones. Esto fue en febrero 13. No solamente lo hizo él, otros senadores hicieron lo mismo e incluso familiares. El hermano de Richard Burr también salió a la luz que inmediatamente mandó liquidar su portafolio también de millones de dólares. Después de liquidar su portafolio, todavía salió a la prensa a decir que no había ningún problema, no se alarmen, todo lo tenemos bajo control. ¿Cuándo salió la noticia? La noticia que nosotros nos enteramos fue en marzo 20. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Para ese entonces el S&P 500 ya había llegado casi a los mínimos. Este día es el 20 de marzo. En ese reportaje de Bloomberg anunciaron también el grupo de acciones que salió durante la investigación, el liquidó. Vamos a ver cómo fueron afectadas después del que el senador vendió esas acciones. Resideo Technology cayó un 55%, otro de ellas Ross Store cayó un 43%, TJX cayó un 29%, Roku un 40%, Funko un 52%. La pregunta es la siguiente, nosotros no tuvimos acceso a esa información confidencial para ya sea salirnos de nuestras posiciones o incluso entrar en venta corta, como lo hicieron algunas instituciones. Pero la pregunta es, por los miles de millones de dólares que manejan las instituciones, ¿tuvimos alguna señal en la gráfica que nos alertaba que una venta masiva de parte de las instituciones estaba sucediendo, aun cuando las noticias eran positivas sobre la bolsa? Bueno, vamos a analizar algunas de estas acciones. Vamos a comenzar con Resideo Technologies. Resideo Technologies venía con un movimiento alcista ya por varios años. Estaba teniendo una corrección. De repente tiene un gap alcista, como si estuviera muy fuerte esta acción. Pero al final la vela cierra casi en el mismo nivel que abrió, con una mecha alcista y una mecha bajista. Lo que resalta a la luz es la enorme y masiva cantidad de volumen. Este día que está marcado
que tuvimos aproximadamente la mitad del volumen de la vela, con la enorme cantidad de volumen, tuvo cerca de 3 millones de acciones las que cambiaron de manos. Por lo tanto, este día tenemos casi el doble, 6 millones de acciones. Cada acción vale cerca de $10. Entonces, cambiaron de manos aproximadamente 60 millones de dólares en esta acción. ¿Quién tiene en su cartera 60 millones de dólares invertidos en RESI? Solamente las instituciones. Y lo que sucede es, aprovechando el movimiento alcista del gap, continuaron vendiendo todo lo que pudieron en estos niveles y eso evitó que la vela con esta enorme cantidad de volumen cerrara en niveles más altos. Entonces, por lo menos en esta acción, sí tuvimos señales de una clara venta institucional. ¿Qué sucedió después de eso? Bueno, esta acción cae en caída libre. Vamos a analizar otra de las acciones que vendió el senador y por lo tanto le informó a la institución financiera que quería que cerrara su posición. Es TJX Companies, la cual perdió el 29% después de que él cerró, según el informe que tenemos de Bloomberg. Aquí tenemos la acción TJX. Es una cadena, entre ellos de ropa outlet en Estados Unidos muy popular. Venía también con un movimiento alcista ya durante varios años. De repente tenemos una masiva cantidad de volumen también. Es el doble del volumen que se había manejado casi todo el año. ¿Cuántas acciones cambiaron de manos este día? Que el volumen es similar al de la vela con la enorme cantidad de volumen. 12.600.000 acciones. A $60 la acción. Son miles de millones de dólares. Esta señal es todavía más fuerte que la anterior. Nuevamente tenemos un gap alcista, el cual hace que muchos traders no quieran perderse ya el movimiento y entren alcistas. Otros ponen entradas, los traders de rompimiento aquí, creyendo que si se rompe este nivel va a continuar alcista. Sin embargo, tenemos no solamente una vela con un rango muy pequeño, hasta las mechas son muy pequeñas. Por cada acción que se compró, hubo alguien que vendió una acción exactamente en estos niveles. Solamente se penetran ligeramente los máximos, se absorben las órdenes, pero la vela no se mueve del lugar. Es una vela con un rango demasiado pequeño para la enorme cantidad de volumen. ¿Quién estuvo comprando y quién estuvo vendiendo? Millones de dólares en acciones. Bueno, ¿quién se enteró primero y a quién le avisaron que había que vender esas acciones? A las instituciones financieras. No es una conjetura. Tenemos el informe ya de la investigación. A partir de entonces se cae en caída libre. ¿Dónde se detiene la caída? Tenemos estas velas con mechas bajistas, cierran en los niveles más altos, nuevamente nuestro amigo el volumen. ¿Quién tiene el poder adquisitivo para en una sesión de un día comprar un porcentaje mayor de la venta que hubo aquí, de los 12,5 millones de acciones a $40 cada uno? Solo las instituciones pueden hacerlo. Vamos a ver una tercera acción que él mandó liquidar. Fue Roku, la cual perdió 40% desde que él vendió, según el informe de Bloomberg. Y obviamente le avisó a la institución financiera que liquidara esas posiciones. Aquí tenemos también una vela muy interesante. Roku había tenido movimientos alcistas muy fuertes los años anteriores, venía con un movimiento de rango. De repente también abre con un gap alcista, pero en esta ocasión los traders institucionales no se esperan a vender en los niveles más altos, continúan vendiendo y liquidando aun cuando el precio continúa bajando por la enorme cantidad de suministro y cierran los niveles más bajos. Es una enorme vela envolvente, con una masiva cantidad de volumen. ¿Cuántas acciones este día con el volumen normal que teníamos en el año se cambiaron de manos? Cerca de 20 millones de acciones a un precio de $136 por acción. ¿Quién tiene millones y millones de dólares en Roku para liquidar este día en este rango? Solamente las instituciones. ¿A quién le avisaron? ¿A los traders pequeños? ¿A los fondos de inversión pequeños? No. ¿Qué sucede después de esta venta masiva? Roku cae en caída libre también. Entonces, podemos ver con esto que las instituciones no siguen
la tendencia es mi amiga, bla, bla, bla. Ellos no empiezan a vender cuando el precio está en esos niveles y tienes un riesgo de una corrección. Ellos venden en los niveles más altos. ¿Por qué? Ellos tienen ejércitos de analistas con 10, 15 años de experiencia, maestrías y doctorados en finanzas, conexiones con políticos, como ya vimos, conexiones con medios de comunicación. De ahí que no debe de extrañarnos que en la crisis anterior del 2008 fueron ellos quienes compraron en estos niveles. Los que se enteraron primero que iba a haber un enorme paquete de ayuda. En este rango noten la masiva cantidad de volumen. Por lo tanto, nuevamente, el trader institucional, ellos no compran aquí. Ellos no compran siguiendo a su amiga la tendencia. Ellos crean la tendencia. Ahorita vamos a ver qué fue lo que los decidió a comprar en estos niveles. Y después anunciaron ganancias multimillonarias año tras año tras año. Ve y busca los informes de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Morgan Stanley, año tras año después del 2009, anunciaron ganancias multimillonarias. Es el contrato de futuros del S&P 500. Recuerda, por cada dólar que alguien gana, alguien tiene que perder $1 en el mercado de futuros. Es un mercado de suma cero. Con la crisis financiera del 2008, y vamos a ir avanzando hasta la crisis financiera de nuestro día, fue muy interesante porque yo comencé mi carrera de trading unos meses antes del 2008. Y cuando empieza la crisis económica, pues tenía muy poco conocimiento todavía. Y veía en las noticias que el Dow cae 1000 puntos. Y yo decía, pues, ¿cuál es el problema que caiga 1000 puntos? Después anunciaban, el Dow sube 900 puntos. Pues, ¿cuál es el problema que suba 900 puntos? Después, cuando se tranquilizó el mercado, me enteré y pude observar que el movimiento del Dow normal de un día es de 200, 300 puntos. No vi esos enormes movimientos otra vez hasta en esta crisis reciente. En aquel entonces, los excesos de los bancos llevaron a la crisis financiera de Estados Unidos y mundial, ya que se envolvieron bancos de otros países. En aquel entonces, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, encontró la solución. Fue el alma caritativa de aquella crisis. Decidió convencer al Congreso de sacar 700,000 millones de dólares y entregárselos a los bancos y a los fondos de inversión para detener la crisis. 2 veces tuvieron que votar en el Congreso, la primera vez no fue aprobado. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién era Henry Paulson antes de trabajar para el gobierno y estar al frente de decidir quién iba a recibir dinero, quién no se le iba a ayudar, cuánto dinero iban a recibir? Bueno, si buscamos en internet encontraremos que Henry Paulson fue nada más, nada menos que gerente general de Goldman Sachs. Y que no debe de extrañarnos que la única corporación a la que no se le dio dinero fue Lehman Brothers, la competencia de Goldman Sachs. Fue una de las pocas corporaciones que Henry Paulson decidió no ayudar. Pero a sus amigos de Goldman Sachs les pagaron dólar por dólar. Recuerdo que cuando se le dio la ayuda al gigantesco aseguradora AIG, se le dio con la condición de que lo que había comprado de aseguranza Goldman Sachs se le pagara dólar por dólar. De ahí que lo más interesante es que cuando trabajó para Goldman Sachs como gerente general ganaba 40 millones de dólares al año. Dejó ese trabajo para trabajar como secretario del Tesoro y ganar solamente 183,000 dólares al año. El escritor del artículo sarcásticamente dice, y obviamente el gobierno de Estados Unidos no ofrece opciones en acciones como un paquete adicional de pago. ¿Por qué dejó de trabajar para Goldman Sachs ganando 40 millones de dólares para trabajar para el gobierno por 183,000 dólares? Algunos dicen que fue para servir a su país, otros dicen que fue porque la información a veces es más importante que el dinero. La realidad es que cuando él decide lanzar ese paquete de ayuda, curiosamente o no, esas instituciones financieras compraron una masiva cantidad de todo tipo de acciones justo en estos niveles. ¿Y qué pasó el siguiente año? La misma película que vi con aquella crisis es la que estoy viendo en esta ocasión. Aquí, un año después, ya había alcanzado el S&P 500 los niveles de cuando empezó el colapso y todavía la economía no se recuperaba. Y el temor era que regresara a visitar a los mínimos, la economía no está recuperada, bla, bla, bla. Pero en realidad la enorme inflación que había causado la Reserva Federal, manteniendo las tasas de interés en cero y también inyectando miles de millones de dólares a la economía por medio de la compra de Treasury Bills, de bonos del Tesoro,
fue lo que llevó a este enorme movimiento alcista. Una de las acciones beneficiadas fue Citigroup, quien de valer cerca de $250 por acción, cayó hasta $1 por acción. ¿Hubo algún trader institucional que sabemos que compró en esos niveles? Sí, sí hay uno. Nada más ni nada menos que uno de los aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita. El fondo de inversión del príncipe de Arabia Saudita compró el 5% de las acciones de Citigroup. ¿A cuánto las compró? $3 por acción. Incluso le hicieron una entrevista en CNBC. Poco después, curiosamente, se anuncia el paquete de ayuda a los bancos y las acciones de Citigroup suben cerca de $3 a $53 por acción, multiplicando sus millones el príncipe de Arabia Saudita. Pero volvemos a lo mismo. ¿Tú vas a comprar en estos niveles? No. Por eso ser un buen trader en cierta forma va en contra de la naturaleza humana. La mente te dice, no compres, no ves el movimiento bajista, no ves la crisis que se avecina, pero aquí es donde vemos las señales de compra de los traders institucionales porque tenían información que nosotros no teníamos. Regresando a esta crisis financiera, nuevamente hubo empresas que tienen hojas de balance muy fuertes, inclusive aerolíneas, por ejemplo, Southwest, vas y revisas su hoja de balance, está en perfecto estado, pero también hubo aerolíneas que por excesos de expansión, un exceso de crédito, en los primeros días que se cerró la economía, ya estaban en bancarrota. Nuevamente tuvimos un alma caritativa. ¿Quién fue? Nada más y nada menos también, nuevamente el secretario del Tesoro. Steven Mnuchin decide dar una ayuda a tales corporaciones de miles de millones de dólares. Y le prometió a los que pagan impuestos, de donde se saca el dinero, de todo trabajador que paga impuestos, que serían compensados por el dinero que se le iba a dar a las aerolíneas. Él fue quien estuvo al frente de la negociación, él fue entre los que decidió a qué corporación se le iba a dar qué cantidad de dinero. De hecho, una de las condiciones que le puso el Congreso es que fuera transparente y dijera qué cantidad de dinero le habían dado a qué corporación. Después ya no quiso hacerlo. No fue sino hasta ahora que están queriendo aprobar un segundo paquete de ayuda o están por aprobarlo, que una de las condiciones que pusieron para aprobar el segundo paquete de ayuda es que dijera a qué corporación le dio qué cantidad de dinero. Pero nuevamente, esta alma caritativa, ¿quién era antes de trabajar como secretario del Tesoro? Bueno, si hacemos una búsqueda en internet, encontraremos que nada más ni nada menos fue gerente para Goldman Sachs por 17 años. Después de ello también trabajó como encargado de finanzas de la campaña de Donald Trump. Una vez que Donald Trump ganó, él lo propuso para secretario del Tesoro. Entonces, casualidad o no, antes de anunciarse ese paquete de ayuda, el mercado se detiene y hay una compra masiva de miles de millones de dólares de acciones que detiene el movimiento. Eso lo podemos ver por los enormes surgimientos de volumen en los índices americanos y en todos los sectores de la economía. De ahí que para la gran sorpresa de algunas almas ingenuas, recordemos que el primer trimestre fue enero, febrero, marzo. Tuvimos la caída y la compra masiva. Luego tenemos el segundo trimestre, abril, mayo y junio. El reporte, como cualquier corporación, los bancos tienen que reportar sus ganancias por trimestre. Hace una semana se reportaron la del trimestre marzo, donde compraron, abril y mayo. Fue enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y ahora en julio reportaron esas ganancias. Todos decían, muy pocas ganancias van a tener los bancos. Las tasas de interés están en cero. Así que para la gran sorpresa de algunas almas ingenuas, Goldman Sachs excedió por mucho las expectativas de los analistas. ¿En qué porcentaje? Vamos a verlo. 250% de ganancia en las inversiones. Su competidor más cercano, JP Morgan, solo 120%, Citigroup 68%. Otras corporaciones menos afortunadas como Wells Fargo tuvieron incluso pérdidas. Así que con esto hemos visto que esas instituciones tienen ejércitos de analistas, ya sea que sean más inteligentes que los demás, como algunos han dicho, o que tengan acceso a información que a veces no tenemos, es irrelevante. Lo relevante es que hay señales en la gráfica, porque son exchanges centralizados y la regulación de hoy en día les exige a esos exchanges centralizados
reportar el volumen y ahí podemos detectar cuándo están comprando o vendiendo las instituciones. Para hacer este análisis les voy a dar 3 reglas que me han servido mucho para navegar en los gráficos y determinar si existe alguna compra o venta institucional. La primera regla es la de suministro y demanda. Esa nos dice que cuando la demanda excede al suministro, los precios suben y eso se va a ver reflejado en el precio. Todo el mundo conoce esta ley. Existe una segunda ley no tan conocida, es la ley esfuerzo y resultado. Esta nos dice que el resultado tiene que ser en proporción con el esfuerzo y eso se ve reflejado en el volumen. La tercera ley, muy poco conocida por los traders, es la ley de causa y efecto. Esta ley nos dice que para un efecto primero necesitamos una causa y el efecto será en proporción a la causa. Eso se ve reflejado en el proceso de acumulación y distribución. Algo que tenemos que entender es que las instituciones de inversión, a diferencia de nosotros, no pueden entrar y salir del mercado con una misma orden. Como ellos compran cientos de millones de dólares, ellos eligen un rango donde van a comprar. Y su compra la realizan durante algunas horas, días o semanas, según sea el caso. Y eso se conoce como el proceso de acumulación o de venta-distribución. Si ves un proceso de acumulación en una gráfica de 5 minutos, podrás tener un movimiento de un par de horas. Ves un proceso de acumulación en un gráfico de 4 horas, puedes tener un movimiento por algunos días. Ves un proceso de acumulación o distribución en un gráfico diario, podrás ver un movimiento por algunas semanas. Pero si lo ves en una gráfica semanal o mensual, como sucedió en el 2008, 2009, podrás ver un movimiento durante años. Les voy a dar un mapa también, para que los guíe y regresen a este mapa cuando analicen un movimiento y digan, bueno, ¿en qué punto me encuentro del ciclo? Desde el punto de vista de las instituciones financieras. Me encuentro en el proceso de acumulación, me encuentro en el colapso del mercado, me encuentro en el movimiento alcista que duró años, desde el 2009 hasta el 2020, o me encuentro en el proceso de liquidación, o de nuevo en el movimiento bajista. No puedo aclarar todos los puntos a detalle, ya que el último entrenamiento que dimos hace unos meses nos tomó 12 horas con diferentes ejemplos cubrir todos los puntos, pero sí voy a tratar de cubrir los puntos más importantes para que se lleven algo útil. Cuando comienza a colapsarse el mercado o alguna acción, algún instrumento financiero, porque entra pánico, por ejemplo, BP, British Petroleum, cuando hubo la explosión en el Golfo de México del pozo petrolero, o en este caso el colapso del mercado, el cual arrastra todos los sectores y todas las acciones. El ejército de analistas que tienen las instituciones con maestrías, doctorados en finanzas, conexiones con políticos, con medios de comunicación, determinan el valor aproximado real de esa acción. Por ejemplo, Google no tiene ningún problema, ni lo tenía, aunque fue arrastrado en el movimiento bajista. Apple tampoco, Amazon tampoco. Entonces, ellos determinan cuál es el valor de una acción, el valor fundamental. Le pasan esa información a los traders. Cuando continúa el pánico, los traders dejan que el mercado continúa cayendo en caída libre. Una vez que excede por mucho el precio, según el análisis fundamental, ellos dicen, ok, ahora es una gran oferta, ahora sí estamos interesados en comprar. Lo que ellos vendieron aquí, ahora comienza una masiva compra en estos niveles. Eso es lo que detiene el movimiento y se conoce como una venta climática. Tenemos una enorme cantidad de volumen. Ahora la compra sobrepasa la venta y eso genera un movimiento alcista conocido como movimiento automático. Cuando el precio regresa cerca del nivel que saben que ya no es una oferta, dejan de comprar. Por lo tanto, los precios caen nuevamente y continúan comprando, sobre todo si el volumen disminuye en los niveles donde tuvimos la venta climática. Se conoce como la primera prueba de suministro. Y el proceso continúa el tiempo que sea necesario. ¿Qué tanto? Entre los profesionales se conoce como el suministro flotante. Desean absorber toda la venta que hay de ese instrumento financiero para poder tener un poco más de control sobre el movimiento. Ahora bien, son traders seniors los que están realizando estas operaciones. Tienen riesgo en el mercado. Si se les sale de control un trade o una inversión de estas, pierden miles de millones de dólares. Hace 2 o 3 años, Goldman Sachs penosamente anunció un reporte de ganancias inferior a sus competidores
y dijeron que precisamente se les salió de control una operación y perdieron miles de millones de dólares. Entonces, ellos tienen que realizar ciertas pruebas para ver si el mercado ya está listo para subir o existe venta fuerte todavía. Una de esas pruebas se conoce entre los profesionales como una prueba violenta de suministro, vulgarmente conocida como una sacudida. Mandan una ráfaga de venta para penetrar los mínimos del rango y a veces también los mínimos de la venta climática. Los traders que siguen diferentes sistemas, por ejemplo, Onda Elliott, que se detiene, y Onda 1, Onda 2, aquí van a poner su stop. Los trades de rompimiento, aquí van a poner también sus entradas. Si ellos ponen previamente entradas de compra en esos niveles, mandan una ráfaga de venta en un par de segundos y ven cuántas de sus órdenes se llenan. ¿Son poquitas? Bueno, entonces ya no hay mucha presión de venta en estos niveles, el mercado está listo para un movimiento alcista. Y comienzan una compra fuerte para superar el rango y ahí tenemos el mercado alcista. Cuando el movimiento está extendido, y vamos a ver ahorita un ejemplo de ello, realizan cierta venta en estos niveles. El mercado tiene una corrección y ellos recompran en estos niveles. Esto puede durar horas, días, semanas, según sea el caso. Al final sucede el proceso inverso. Si tenemos una mala noticia, como el cierre de la economía, y si se llegan a enterar ellos primero, como fue el caso documentado que tenemos y mostramos en esta ocasión, por lo menos de algunas instituciones, esperan una buena noticia. ¿Recuerdan el gap que tuvimos en las acciones antes de la venta masiva? Esa noticia en un mercado alcista tan fuerte que hemos tenido atrae compradores que ya no quieren perderse. Carlos, un segundito. No sé si está habiendo algún problema con las diapositivas. Tenemos varias personas que están comentando que igual hay un desfase quizás en alguna de las pantallas que cambiaste. Ahora mismo estamos viendo un gráfico en el que viene alza del precio, distribución y luego baja del precio efecto. Pero, ¿y están viendo algunas notas que estoy poniendo allí o no? No. Ok. Ya sé qué fue lo que pasó. Déjame... Ok. Vale, perfecto. Bueno. Bien, entonces continuamos. Aquí tuvimos la caída del mercado. ¿Okay? Aquí tuvimos la venta climática. En estos niveles comenzó el movimiento de rango. Aquí tuvimos la venta para la prueba violenta de suministro, que penetra incluso estos mínimos. Aquí tenemos el movimiento alcista. Aquí tenemos donde los traders institucionales realizan cierta venta. Tenemos una caída de los precios y una recompra. Este es el final del movimiento, donde a veces ellos, con noticias positivas, dicen, ok, es hora de vender. Uno de los mejores traders del mundo, Jesse Livermore, incluso dijo eso. Dijo, este es uno de los problemas con hacer trading de inversiones a largo plazo y con una enorme cantidad de dinero. Dice, no puedes salirte de una posición cuando tú quieres. Tienes que salirte cuando tienes un mercado que absorba toda la venta. De lo contrario, puede costarte millones. Ya tuvimos ahora la venta que sucedió y sabemos de algunas instituciones que se enteraron por el reportaje que salió en Bloomberg que iba a haber un cierre de la economía. Aprovecharon noticias positivas, los traders ya no quieren perderse el movimiento y comienzan a realizar una venta precisamente en estos niveles. Y pueden incluso invertir su posición. Entonces, este pequeño mapa te va a servir como guía. Por supuesto que el mercado es mucho más complejo que este pequeño mapa. Cuando fui a Madrid por primera vez a dar una conferencia, cuando llegué al aeropuerto de Madrid, agarré un pequeño mapa. Nunca había estado en Madrid antes, pero ese pequeño mapa me guió para subirme al metro, saber en qué estación salirme, ir al hotel donde íbamos a hospedarnos y al siguiente día también dirigirnos hacia... Carlos, perdón que te interrumpa de nuevo, pero en la pantalla que estás viendo ahora, lo digo porque está viendo unas cuantas quejas que quizás simplemente por confirmar. Vemos la pantalla, vemos el next slide, pero las notas que estás escribiendo en la pantalla parece ser que no se están viendo. A ver, ¿tú estás viendo la pantalla, David? Ahora estoy viendo, sí, en la pantalla en la que abajo puedes ver las notas y tenemos la acumulación, distribución. Quizás lo que puede estar pasando es que cuando has compartido, estás compartiendo solo una aplicación y no el escritorio completo. Ok, si quieres, vamos a... Si quieres, lo que puedes hacer es quitar de nuevo el botón Share Screen
y cuando lo selecciones, selecciona, supongo que lo que estás mostrando es uno de tus monitores, ¿verdad? Sí, a ver qué tal ahora. ¿Puedes ver la nota o todavía no? No, la nota no. Qué extraño. Déjame entonces quitar el... estoy seleccionando el monitor que tiene la diapositiva, que es este. Pero para ello muy probablemente tienes que primero quitar el share screen. Ok, ya sé lo que voy a hacer. Quitas el share screen y cuando vuelves a dar seleccionas el monitor correcto. Es que sí está seleccionado el monitor correcto, que es este. Vamos a ver, ¿ahora sí puedes ver las notas o todavía no? Hombre, veo una pantalla, pero notas no veo ninguna, ¿no? Ok, vamos, ya sé qué es lo que puede estar pasando. Déjame... Haz la prueba de mover el cursor, a ver. ¿Se mueve el cursor o no? No. Ah, bueno, sí, lo veo abajo, sí, ahora es el cursor. Ok, sí. ¿y las notas no se ven? No. Estoy pintando unas líneas, no se ven sobre la gráfica. No, o estás pintando de color blanco, un poco para hacer el chiste. No, es... O si no... es de otro color. Ok, ya sé lo que voy a hacer entonces. Lo que vamos a hacer es... Es raro porque siempre que doy las conferencias lo hago de esta forma, pero déjame ver. Vamos a escoger este. ¿Qué tal ahora? Ahora, perfecto, ya está, te dejo. Ok, entonces vamos a seguir, seguimos. Bien, entonces rápidamente vamos a repetir lo que decimos. Cuando tenemos una caída del mercado, las instituciones compran, empieza a caer el mercado. Les pasan su informe de cuál es el precio fundamental real. Dejan que caiga el mercado hasta un precio que sea una oferta para ellos. Entonces realizan una compra masiva. Tenemos el incremento del volumen. Esta es la venta climática. Después tenemos el proceso de acumulación. El proceso de acumulación, vamos a ver de esta forma, erase. Vamos a ver, erase link. Ok. Después el proceso de acumulación continúa aquí. Esta es la prueba violenta de suministro, que es la sacudida, que penetra incluso estos niveles. Y de hecho, bueno, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Vamos a... El oro. ¿Okay? En el 2011, después de la caída de los mercados, tuvimos un anuncio que decía en algunas de las revistas más importantes como Forbes, el oro se va a los cielos. Es una inversión segura, porque todavía, como les digo, lo mismo que están diciendo ahorita, la economía de Estados Unidos todavía no se recupera, están muy débiles los datos, Europa está muy endeudada, entonces el oro es la única inversión segura. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Esto fue en agosto del 2011. ¿Qué fue lo que tuvimos? Bien, lo que tuvimos fue que las instituciones habían comprado el oro alrededor de los $600 por onza. Cuando estaba cerca de los $2,000 por onza y sabiendo que el gobierno iba a continuar estimulando la economía, dijeron, es una oportunidad para vender. Hay noticias que están atrayendo a los traders novatos y realizar una venta masiva cerca de los $2,000 por onza. Tenemos el movimiento bajista, ya llega a un nivel que no quieren seguir vendiendo, retiran la demanda y empieza un poco de compra. Y tenemos el proceso de distribución. Duró año y medio, una vez que terminan se colapsa el oro y llega hasta los 1,200. Pero no decía la noticia que era la única inversión segura. Los datos de Estados Unidos son muy débiles, no concuerda el mercado con la economía, bla, 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 lo mismo que están diciendo ahorita. Bien, ahora vamos a ver ese mismo momento que sucedió en los índices. Este canal de noticias CNN reporta una noticia alarmante. Standard & Poor's, la agencia prestigiosa, le quita su estatus de AAA a la economía más grande del mundo. Hasta el presidente Obama tuvo que salir a dar una conferencia al respecto. ¿Qué es lo que sucede? Entonces los traders institucionales no van a poner el dinero que sacaron del oro en el banco. Dicen, bueno, muy bien. Aquí tenemos un proceso de reacumulación después del 2008. Sale esa noticia, entra el pánico en el mercado. ¿Ok? Entonces, empiezan a vender en pánico. Una vez que cae el precio a niveles importantes, el dinero que sacaron del oro, dicen los institucionales, hora de comprar todas las acciones que podamos. El gobierno va a seguir estimulando la economía. Y tenemos una vela martillo alcista con una masiva cantidad de volumen.
que tiene el poder adquisitivo para en una semana comprar cientos de miles de millones de dólares. Solo las instituciones, pero nuevamente, ¿tú vas a comprar en estos niveles después de estar viendo esa caída? Repito, ser un buen trader va en contra de la naturaleza humana. No vas a querer comprar aquí. O sea, si no acaba de salir la noticia, el oro es la inversión segura, deja de mover mi dinero al oro. Lo mismo que están diciendo ahorita. Entonces, ¿qué sucede aquí? Viene el proceso de acumulación. ¿Cuánto dura? Varias semanas. Cada vela es una semana. Nota que al final la sacudida penetra no solamente el rango de la acumulación, que por cierto los rangos son irregulares, sino penetra los mínimos de la venta climática, pero ahora tiene una mucho menor cantidad de volumen. Ahí el tradicional dice, ok, ya no hay tanta presión de venta y empieza el movimiento alcista, que dura años. ¿No decían que le quitaron su prestigioso estatus de AAA? Pero eso no fue lo que sucedió. No hubo movimiento bajista. Los traders pequeños vendieron, las instituciones compraron. Ahora bien, vamos a un caso más reciente, petróleo crudo. En estos niveles, si vas y revisas mi canal de YouTube, verás que detectamos esta venta institucional, ve el rango de la vela, ve la masiva cantidad de volumen. Y empezamos a realizar, puedes ver en los videos, trading de venta corta aquí en el petróleo crudo y terminamos de cubrir nuestra posición alrededor de estos niveles. Tenemos un movimiento de rango, viene el problema de la OPEC, movimiento bajista, viene el problema de la junta de la OPEC y se desploma el petróleo 30%. Después viene lo del COVID-19 y tenemos una caída más fuerte, cerca de los $20 por barril, los niveles donde había caído en el 2008. Este día ven la masiva cantidad de volumen. Empujan el contrato del petróleo a un nivel negativo por primera vez en la historia, menos $37 por contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a pagar $37,000 por llevarte 1,000 barriles de petróleo. Esto jamás lo vas a ver, como me dijo el gerente de un fondo de inversión importante, en un mercado como contrato de futuros del maíz, contrato de futuros del trigo. Están altamente protegidos en contra de estas manipulaciones. Son materias primas básicas. Si sube o baja el contrato ciertos puntos, se cierra el trading y nadie más puede entrar ni salir. Aquí, por primera vez, escuché algunos noticieros financieros decir que parece que el mercado ya no está funcionando correctamente. Sin embargo, otros dijeron, no, es que no hay dónde guardar el petróleo. Es más barato regalarlo o dar dinero porque se lo lleven. Unos días después ya estaba en $20 por barril. O sea, tuvo una variación de $50 por barril. Aquí las instituciones continúan empujando el precio del petróleo. Son ellos los únicos que tienen el poder adquisitivo para en un día continuar con la venta corta masiva. Hay una corrección, esta es la venta climática, movimiento automático, primer prueba de suministro cerca del cierre de la vela, pero ya no hay tanto volumen. Ve y observa mis videos en YouTube y verás que aquí entramos alcistas. Ahora bien, emocionalmente, psicológica y mentalmente no quieres entrar alcista, ni tú ni yo. La única razón por la que entré con mi stop en estos niveles es por el patrón que reconocí. Por eso ahora comprenderás por qué es tan difícil ganar dinero en los mercados. Hola Carlos, simplemente un avisito de que estamos en los 5 últimos minutos. Okay. Voy a tener que acelerarme entonces. Bien, entonces vamos a ver otros ejemplos. Ya no tenemos tanto tiempo, pero aquí tenemos el oro, gráfica de 4 horas, venta climática, ya no hay presión de venta, poco volumen y tenemos un movimiento alcista. El oro se arrastró al movimiento bajista junto con los demás instrumentos financieros debido a que las instituciones sacan dinero de donde pueden para cubrir sus margin calls, sobre todo los fondos de inversión más pequeños. ¿Recuerdas cuando Henry Paulson estimuló la economía? También tenemos que saber dónde salirnos cuando entramos en los trades. Aquí esta es JP Morgan en el 2008 cuando salió que el gobierno los iba a rescatar, darle $700 mil millones. Ford cayó a $2, después del estímulo subió hasta $18. Pero aquí hubo problemas con Ford y hay que detectar esta venta para poder salirnos a tiempo. Ahora tenemos que, nuevamente ya vimos, el nuevo secretario del Tesoro decidió ayudar a la economía. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, lo que nos queda de tiempo. Los cruceros, nadie los quiere ahorita, se desploman. Pero notas esta vela, el rango tan diminuto que tiene con la masiva cantidad de volumen. Ese día estábamos dando una sesión de trading en vivo y dijimos que es una señal de compra institucional, no podía ser otra cosa. ¿Sabemos de alguna institución que compró en esos niveles? Sí, sí sabemos. Salió que nada más ni nada menos que el Fondo de Inversión de Arabia Saudita
compró 43.5 millones de acciones a ese valor. ¿Qué pasó después de ello? Las acciones suben de $8, triplican su valor a $25. Son acciones que nadie está viendo. Después tenemos Google. Google fue arrastrado con el movimiento bajista, pero la compañía no tenía ningún problema. En marzo, cuando los institucionales compran masivamente, también tenemos una reversa de tendencia en 2 velas con un gran volumen, que fue el fin del movimiento bajista de Google. Ahora muchos me dicen, oye, sí, Carlos, pero yo no hago trading en gráficas tan grandes. Nuevamente, si haces scalping o haces trading intradía, vas a tener mucho mejores resultados si esperas ver primero compra o venta institucional. Es una gráfica de 3 horas de la semana pasada de Apple. Empezó a caer, tuvimos movimientos bajistas, muchos entraron cuando el movimiento estaba extendido, se vieron con 10, 20 o 25% de pérdida, pero aquí, ¿dónde se detiene el movimiento? ¿Ves esta compra masiva? Compara el volumen con las demás velas de 3 minutos. Este es el lugar para comprar Apple en un scalping o trading intradía. El mercado es mucho más benévolo. Si tienes elefantes en el mercado, peleando en contra de ellos, las instituciones, ¿tú cómo quieres estar? O yo, ¿cómo quiero estar? ¿Como una hormiguita aquí peleándome con ellos o arriba de uno de ellos? Necesitas esperar señales de venta institucional para tener mejores probabilidades de éxito. Siempre se pierden algunos trades, pero eso te da mucho mejores posibilidades. Aquí tenemos también hace una semana Facebook, por medio del pequeño complot que tuvieron por alegatos de que no cuidan los posts sobre racismo, etcétera. Después de que cayó cerca del 12%, tenemos una compra masiva en la vela de 15 minutos. Un trade a corto plazo vas a tener mucho mejores resultados si esperas ver compra institucional también. Y por último, vamos a mostrar rápidamente lo que me han dicho, Carlos, eso está muy bien, pero eso es retrospectiva. Yo en retrospectiva también puedo hacer eso. Entonces, en marzo, cuando tuvimos la caída, decidí abrir una cuenta extra con una pequeña cantidad de dinero para que vean que no se necesita mucho dinero, sino conocimiento. Esta cuenta la abrí con aproximadamente $5,000, aparte de la cuenta que tengo en Ameritrade. Aquí están tres posiciones en las que entré, ¿ok? Una posición fue Alaska Airlines, tiene muy buena hoja de balance. Compré aproximadamente a los $27 por acción. Ahorita vamos a ver por qué. Tengo una ganancia del 37%. Compré también United Airlines, alrededor de $21 por acción. Cuando vimos compra institucional, tenemos una ganancia del 62%. Esta la saqué cuando estaba preparando las diapositivas. XLE es un ETF que tiene las mejores empresas petroleras de Estados Unidos. Cuando cae el petróleo, con esa manipulación masiva, la compré a $29 por ETF. Tengo una ganancia del 26%. Y ahorita les hablaré de una estrategia un poco más avanzada. Ahora bien, vamos a ver rápidamente las gráficas. Alaska Airlines, después de la compra masiva en marzo de los traders institucionales, regresa el precio a estos niveles y hay mucho menos volumen. Aquí lo compré, $26.94, como vieron allá. Se llegó a duplicar el precio, pero estoy esperando un movimiento mayor cuando se abra la economía. Claro que estoy listo para vender si veo venta institucional. Perdón, el petróleo crudo. Tenemos esta venta y esta manipulación del petróleo crudo y sacudida. Entonces, ¿qué hacemos? No entramos en el petróleo crudo para trading a corto plazo aquí, lo puedes ver en mi canal de YouTube, pero también compramos este ETF a $29 por pieza, aquí, donde vemos la reversa en 2 velas, la compra institucional, porque aquí es donde compra el trading institucional, él no va a comprar aquí. Ahora tengo una ganancia de $37. Es mi creencia que cuando se recupere la economía, el petróleo crudo va a tener muchísima más demanda y mientras espero eso, me da una ganancia, tiene un yield del 10%, mucho más de lo que me daría el banco anualmente. Y por último, UAL, United Airlines. Lo compré $21 por acción. ¿Dónde lo compré? Tenemos un grupo privado en Facebook de unos traders que entrenamos en marzo. Aquí subimos la señal de compra institucional y ahorita les voy a mostrar exactamente dónde lo compramos. Aquí lo compramos. ¿Por qué? Porque como vimos en la gráfica anterior, fue la vela diaria con la mayor cantidad de Carlos, volumen. simplemente sí. Recordarte que estamos ya un poquito fuera de tiempo. Dame 30 segundos y termino. Bien, estupendo. ¿Por qué lo compré aquí? Porque fue la vela, como podemos ver acá, con la mayor cantidad de volumen. ¿Ok?
las instituciones en esos niveles es donde compran. No compré solo porque bajó allí, vi cuando vi la compra institucional. ¿Qué precio? 20.92, como ya vimos, llegó a duplicar su valor, pero estoy esperando un movimiento más grande. ¿Estoy esperando sin ganancias? No. Ya lo último que me falta mencionar es estrategia un poquito más avanzada. Vendí un call porque tengo más de 100 shares con un objetivo de $50. Yo lo compré a 20. O sea, me comprometo a venderlo si llega a $50, más del doble de lo que lo compré. A cambio de eso me pagan $1 por cada acción, o sea, $100. Ya se depreció y solamente vale $50. Si en agosto 21 no ha llegado a $50, me voy a quedar con los $100 y puedo seguir vendiendo calls, generando ingreso en lo que sube la acción. Por supuesto, si veo venta institucional, estoy listo para vender. Y con esto vamos a finalizar nuestra presentación. Lo que te he mostrado solamente es la punta del iceberg. Espero haber despertado tu interés para investigar más sobre estas técnicas. Subimos un análisis cada semana utilizando el detectar la compra o venta institucional. Puedes visitar mi página de internet en www.tácticasdetrading.com y ahí mismo encontrarás una liga para mi canal de YouTube. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias por tu ponencia. Y bueno, pues quitando esos minutitos que hemos tenido problemas con las notas, la verdad es que ha salido fantástica. Sé que tienes seguidores de México viéndote, porque así me lo han dicho la gente de mi equipo en el chat. Así que la verdad, un saludo a todos ellos. Verte una vez más en estas jornadas, anterior Forex Day y ahora Trading Summit. Y nada más, ahora poquito a poco vamos a ir cambiando el channel de español a inglés y vamos a requerir de varios minutos de explicaciones a los asistentes para ver cómo hacemos el cambio. Así que, Carlos, un placer haber estado contigo y nada, hasta la próxima. Gracias por invitarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, David. Adiós.